Bienvenidos a este programa de Radio Solidaria, Tertulia de Amigos y Solidaria Televisión. Mi nombre es Adolfo Mazariegos y para mí es un placer y un gusto una vez más estar aquí en este programa. Pero no estoy solo, estoy con Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer también para mí, Adolfo, poder compartir este tiempo juntos. Y pues bueno, estamos arrancando, o vamos a arrancar, mejor dicho, con un tema que es interesante, pero yo pienso también que es un tema polémico, ¿verdad? Digamos que todo lo que traiga enseñanza para corregir algo tiene su parte polémica. Tiene su parte polémica. Entonces, en la iglesia sucede algo que muchas veces se quiere llegar a la clase política y tener cierta relación con la clase política para influenciar, para participar y en algunos casos para querer tener algún rédito, lo que sea. Pero es un tema complicado y que hay que tener cuidado. Entonces vamos a, como todo tema delicado y con el cual hay que tener, como dije, cuidado, vamos a ver por qué. Y vamos a ver en sí cuál era la relación, cómo era la relación de los profetas con el poder político. Y vamos a comenzar hoy con el Antiguo Testamento. La semana que viene, Dios mediante, lo haremos con los profetas del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver a través de las profecías qué es lo que piensa Dios y cómo piensa Dios y qué es lo que quiere, porque los profetas confrontaban al poder político y al poder, digamos, religioso de cada época. En cada época se enfrentaban esos dos poderes, al político y al religioso. Entonces, verdaderamente que ahora se habla tanto de profetas y tiempo de profetas y que hay tantos profetas, vamos a ver verdaderamente cuál debería ser, según la Biblia, lo que hay que decir. ¿O qué es lo que piensa Dios acerca de eso? Y has dicho algo que es, tenían a los políticos, ¿cuál es el otro que has dicho? El poder político y el poder religioso. El poder religioso, pero me pongo a pensar que también tenían contra el pueblo ciertas diferencias, ¿verdad? Sí, es verdad, el pueblo, pero más que... bien, sí, sería la tercera pata de ese banco, ¿no? Sí. Yo te voy a pedir que leas 2 Timoteo 3, 16, 17. Sí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, en el Antiguo Testamento la palabra Dios inspirada era útil para prepararnos para toda buena obra también, porque la palabra de Dios era inspirada. Hoy tenemos la palabra escrita, que fue inspirada a los hombres de Dios, pero en la antigüedad había la Torá, pero en sí los profetas eran inspirados por Dios, ¿no? Y lo que hacían era buscar ordenar la vida del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios es una guía para conocer a Dios. Entonces, lo que vamos a ver de muchas profecías es que nos va a mostrar cuál es el corazón de Dios. ¿Qué piensa Dios sobre ciertas cosas, ciertas actitudes que tenemos los seres humanos, que tenemos los hombres, que tienen los gobernantes, que tiene el poder político, que tiene el pueblo? Entonces vamos a intentar conocer qué piensa Dios a ese respecto. Ahora, la palabra profeta en español proviene del griego prófetes y del latín profetea, y significa básicamente alguien que habla en nombre de Dios o interpreta su voluntad a los hombres. O sea que el profeta es el encargado de conocer qué piensa Dios para transmitirlo acerca de cada situación. El mensajero, ¿verdad? El mensajero.
era un medio de revelación. Hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos estar atentos, vienen estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hablando de la palabra escrita, pero en aquel entonces era la palabra inspirada, revelada. Entonces, ahora bien, el profeta no solo tenía la función de hablar de parte de Dios y por lo tanto el oficio de proclamar la palabra de Dios, sino que también consistía a veces de predecir, o sea, revelar lo que Dios haría en el futuro. En muchos casos, como consecuencia de, Dios tenía que obrar de determinada manera, que era lo que entonces Dios lo iba mostrando, lo iba revelando, iba diciendo. No era que maldecía, el profeta no era que maldecía. El profeta era que hablaba lo que Dios le mostraba, que Dios iba a hacer por la desobediencia o la rebelión o el pecado, lo que sea. Porque a veces, y esto hablando hoy en este tiempo, a veces no nos damos cuenta y creemos que alguien te está maldiciendo cuando en verdad lo que te está advirtiendo de las consecuencias de... que es muy diferente. Es diferente. Es muy diferente. Entonces, vamos con el primero de esos grandes profetas, por así decirlo, Moisés, ¿no? Éxodo 4, 15, 16. Éxodo capítulo 4, del 15 al 16. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Está hablando cuando Dios llamó a Moisés y lo mandó a hablar a Faraón, a él y a Aarón, su hermano. O sea, aquí básicamente tenemos cómo es que es. Faraón representaba los dos poderes, el poder político, porque era el rey, gobernante, pero también resumía el poder espiritual, el poder religioso de Egipto. Entonces, mandó Dios a Moisés como profeta y a Aarón como su boca, y básicamente le dijo, yo estaré con tu boca y con la suya. En Jeremías el Señor dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La función del profeta es ser la boca de Dios. La voz de Dios, ¿verdad? Exacto, la voz de Dios. Entonces, el profeta tiene que entresacar lo precioso de la vil, tener su corazón pegado al de Dios, ser liberado de sus prejuicios, ser liberado de sus cosas. Y aquí vamos, permítame un inciso. Hoy, para verdaderamente ser un profeta, yo tengo que ser libre de todo prejuicio religioso, político, racial, de cualquier estilo. Ni a favor ni en contra. No puedo tener prejuicio, por ejemplo, hablando del poder político, hacia determinado partido político. No puedo tener ni juicio previo a favor ni en contra. Tengo que hablar lo que Dios me dice. Si se está equivocando, sea de el partido político que, qué sé yo tengo esa preferencia, ¿qué prevalece? ¿Mi obediencia a ese partido político o mi compromiso con esa ideología política o mi compromiso con la verdad de la palabra de Dios? Un verdadero profeta tiene que tener ese compromiso con Dios. Ese compromiso con Dios. Por eso dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Para poder ser la boca de Dios, no podemos tener un juicio previo ni a favor ni en contra de nadie. Nos tenemos que mover por los hechos objetivos. Y eso nos lo va a marcar la palabra de Dios y nos lo va a marcar el estar con el corazón de Dios. He escuchado una frase que dice, ese no se casa con nadie. Exacto, verdaderamente tiene que ser así. Si no, entonces estamos siendo como los falsos profetas de los cuales vamos a hablar. Sí.
Entonces, el profeta de Dios en el antiguo Israel denunciaba las injusticias sociales, los atropellos de los gobernantes locales y aún de pueblos vecinos. O sea, por ejemplo, vamos a encontrar profecías en contra de los asirios, de los babilonios, de los sirios. Fueron categóricos en comunicar el reino de justicia y paz que deseaba Dios con su ejemplo de vida, y se opusieron a las desviaciones del pueblo de Israel y de recurrir a dioses paganos. Porque cuando recurrían a dioses paganos, lo que hacían era traicionaban al Dios verdadero. Entonces, vamos a ver algunos profetas como Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías. Estos profetas no cayeron en la tentación de guardar silencio ni de bailarle el agua al poder político, ni al religioso, ni tampoco le pidieron al pueblo que soportaran estoicamente como si no tuvieran sentimientos. Esto viene porque resulta que en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos orar por las autoridades, por lo que están en eminencias, para que vivamos reposadamente. Es verdad, pero no significa que no denunciemos lo malo que hacen. Que no declaremos lo malo. Sí. Que no declaremos lo malo que hacen. No es que vamos a incitar a una rebelión. Dios no nos llamó a incitar a una rebelión, pero sí a decir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Sin dejar de orar. No vamos a estar... a ver, yo a veces veo gente que dice que tenemos que movilizarnos en contra de... Yo no hablo de movilización, ni tampoco hablo de una guillotina, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en los movimientos revolucionarios de 1789 en Francia, cuando con una guillotina a los que ostentaban el poder les cortaron la cabeza. Sí. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de denunciar lo que está mal. Eso es irrefutable. Así es. Entonces, no fueron los profetas del Antiguo Testamento, no se acercaban al poder político a lisonjearlo. No, cuando se acercaban era para decirle, como le dijeron a Ezequías, prepara tu casa porque de cierto morirás. Y recordemos que hoy en día tú te acercas a un político y de repente podrá tener cierta influencia o no, pero hay un sistema legal que te respalda. En la antigüedad, cuando tú te acercabas a un rey y le decías algo que no le gustaba, corrías el peligro que te corte la cabeza porque tenían esa autoridad y esa potestad. Claro. Entonces, para que nos demos cuenta lo que significaba, que ahora a veces andamos con miedo de decir la verdad. ¿Por qué hemos de tener ese miedo de decir la verdad? Si nos manda Dios, si Dios lo dice, ¿por qué vamos a aceptar que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo? Entonces, advertían de las consecuencias de no hacer caso directa a Dios, y que por esas consecuencias directas se iban a tener que enfrentar a Dios como juez. Ese es otro punto que los profetas hoy en día no se dan cuenta de que nos falta hablar de que Dios es amor, pero también es juez justo, y que no es incompatible el amor y la misericordia de Dios con la justicia. No es incompatible. Entonces tenemos que regresar a eso, a que Dios es amor y que es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Pero que a pesar de todo eso, en un momento dice basta, y llega la justicia de Dios. Viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Sí. Entonces, hoy precisamente estaba leyendo acerca de en 1 Samuel cómo Dios cortó a Elí y a su casa
Dios los había llamado para ser los sacerdotes, para ejercer el sacerdocio en forma perpetua, pero por la actitud de Elí y la de sus hijos, y por la actitud de no molestar a Elí a sus hijos, ¿cómo cortó? Terrible. Terrible. Esperó Dios, pero llegó un momento y dijo, basta. Entonces debemos entender eso. Está escrito en la Biblia. Si a alguien que no le guste, arranque la página de la Biblia y después se arregla con Dios. Que no se enojen conmigo ni con Adolfo. Ahora, estos profetas en el Antiguo Testamento eran hombres sencillos, comunes, pero que eran fieles a sus principios. Y eso es lo que Dios nos llama hoy también, a ser fieles a nuestros principios. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de tanto de obispos, dice, sin dobleces. Sin dobleces, o sea, que tengan principios y sean fieles a sus principios. Vamos con el profeta Amós. Espero que nos alcance el tiempo. El profeta Amós era de oficio granjero y ganadero, y fue uno de esos grandes hombres de Dios influyentes que vivió después de un largo tiempo de crisis política. Recordemos, se había separado el reino del norte del sur en Israel, y Joás, el rey del sur, logró hacer progresar económicamente su reino, pero este progreso generó descomposición social, moral, y aumentó la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Por eso advirtió que una serie de ayes, los ayes no son otra cosa que una sentencia, una manera de expresar que Dios dice que no pasa por alto. A ver cómo te lo voy a decir, quizás tú como padre si te pillo la que te voy a dar, le dices a tus hijos. Sí, que no podemos pasar por alto porque sabemos que... si haces esto, hay la que te espera. Sí. Bueno, de la misma manera son los ayes. Significa, Dios dice de una manera trasladarlo de una forma que se pueda entender, que te estoy viendo. Sí, advertencias. Que te tengo en el punto de mira. Son advertencias de parte de Dios. Advertencias de que ya estás en el punto de mira. No es que, no. Advertencias de que ya estás en el punto de mira de Dios. Hay que tener cuidado porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amós 5, del 7 al 17. Amós 5 dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Espera, vamos por parte. Muy bien. Ajenjo significa amargo o sí, amargura. Entonces, el juicio es un proceso mediante el cual sale a luz la verdad. Entonces, la gente tiene que estar confiada en el juicio y tiene que estar confiada en la justicia. Pero hay gente para la cual la justicia se les transformó algo amargo. ¿Por qué se transforma la justicia en algo amargo? Porque se cometió injusticia. Entonces, hay de los que convierten la justicia, o sea, de aquellos que de una u otra manera tienen la obligación, el puesto, el cargo de ejercer justicia y cometen injusticia y le amargan la vida a la gente. Y Dios dice, significa, te tengo en el punto de vida, no voy a pasar por alto lo que estás haciendo. Eso es lo que significa. Entonces, yo supongo que los jueces lo harán bien. Yo sé de un hecho concreto. El Tribunal Constitucional en España, que tardó 12, 13 años en sacar adelante un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, y se fueron lavando las manos y fueron dejando de hacer durante 12, 13 años. Si tú tienes un empleado que durante 12, 13 años no saca adelante su trabajo, ¿qué harías? Pues habría que... Se aprovecharon de ciertas circunstancias.
hasta que asumió otro puesto por el gobierno que sacó, en 2 telediarios sacó adelante ese recurso de inconstitucionalidad, pero lo sacó a favor. O sea, los que podían hacerlo no se jugaron para hacerlo. Yo, lamentablemente, no digo que soy profeta de Dios, pero por la palabra digo, no se salvarán, no quedarán impunes delante de Dios aquellos que se lavaron las manos y no hicieron lo que debían hacer. Así es. Cometieron injusticia, pero vendrá justicia. Porque vendrá justicia sobre ellos. Así es. Sobre sus injusticias. Porque el pecado está el pecado de comisión y el pecado de omisión. Significa lo bueno que debería haber hecho y no lo hice. Es como la pena por la falta de la omisión de asistencia. No hice nada. Sí, precisamente no hiciste lo recto que tendrías que haber hecho. Entonces, yo creo que sobre esos jueces del Tribunal Constitucional les cae este ay de parte de Dios. Y así como cualquier otro organismo, persona que esté en eminencia, que esté en la autoridad de dictar justicia y no lo hace correctamente a sabiendas, en términos jurídicos diría está prevaricando. En términos espirituales, ay, te dice Dios. Así es. Sigue el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. O sea, abominan, o sea, desechan al que habla lo recto. Cuidado con desechar al que habla lo recto. Generalmente los que hablan lo recto fastidian. La Biblia dice que son como clavos hincados. La piedra en el zapato. La piedra en el zapato. Pero cuidado con desechar al que habla lo recto. Sí. Y generalmente el que comete una injusticia desecha al que habla lo recto. Así es. Para cometer una injusticia tengo que desechar al que habla lo recto, el que habla lo justo. Sigue, por favor. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y a los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Mira el profeta Amós, qué duro que fue, hablando porque esta profecía sacaba a luz el pecado de injusticia, de los que tenían que hacer justicia y no la hacían, y sacaba a luz el pecado de injusticia, y hablaba de las consecuencias de ese pecado de injusticia, que era la improductividad. Tenían casas, viñas y todo, pero no podían disfrutarle. El que peca no disfruta. El que comete una injusticia no lo disfruta. Es más, yo no sé, un juez que comete injusticia o alguien que comete una injusticia flagrante, ¿hasta qué punto podrá dormir?
Lo he pensado hace un momento. ¿Hasta qué punto podrá mirar a la cara a sus hijos? ¿Hasta qué punto? Y ahora viene la otra cosa. El día que tenga que presentarse a dar cuenta delante de Dios, porque hay algo, muchos dirán, no, yo eso no creo, a mí no me vengas con esa. ¿Sabes una cosa? Cuando yo llegué a España, una de las cosas que más me impresionó fue un famoso etarra que estaba en el juzgado, y me acuerdo que estaba aporreando una mampara de cristal, porque estaba en una mampara de cristal por su agresividad, y la aporreaba y decía, yo no creo en este, y hablaba de fascistas, hablaba de en este tribunal fascista, que esto que el otro. Él no creía, pero fue juzgado y fue preso. Y hay muchos que cometen injusticia y que no dicen que no creen en Dios y que piensan que no tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Este etarra tampoco creía. Sin embargo, la justicia estaba más allá de lo que él pensaba y de lo que él creía. Y la justicia divina está más allá de que el que comete injusticia pueda creer o pueda pensar. Va más allá. Un día, porque fue dado por Dios que todos un día muramos y tengamos que dar cuenta delante de Dios. Como se dice aquí en España, es impepinable eso. Eso no se lo va a salvar nadie. Por eso, la palabra profética es una palabra de advertencia, porque decía que cambiemos, que tengamos en cuenta esto y comencemos a hacer justicia, a arrepentirnos de las injusticias. La palabra profética viene para denunciar, pero también para advertir. Significa que aún hay tiempo y posibilidad de revertir el mal hecho. Así es, Dios es un Dios de oportunidades y Él todavía está hablando a través de sus voces, como lo dijimos antes, ¿verdad? De los profetas y de la profecía. Vamos con el profeta Isaías. Obviamente no vamos a poder ir a todas las profecías ni todos los profetas porque sería muy largo, ¿no? Sí. Simplemente el propósito es entender la función del profeta y cómo aplicarla hoy en día. Porque es muy fácil decir, así dice el Señor, Adolfo, te llevaré a las naciones y prosperarás y esto y el otro. Pero el profeta, eso es bueno, no está mal. Pero el verdadero profeta en el Antiguo Testamento hacía este tipo de cosas. Se jugaba la cabeza. Se jugaba la cabeza. Entonces, qué diferente es cuando nos acercamos al poder político para ver qué podemos sacar. Después, otro día vamos a ver también aquellos profetas que lo que hacían era, porque el poder político consultaba al profeta, o sea, pedía consejo al profeta de parte de Dios si tenía que salir a la guerra o no tenía que salir a la guerra, si tenía que hacer esto o no tenía que hacer el otro. Entonces, el profeta también era consultado cuando había un buen gobernante, lo consultaba y el profeta hablaba sin miramientos. A veces le hacían caso y a veces no. Saúl no fue uno que no hizo caso y así le fue desechado. Y otros sí hicieron caso y otros no. Sí. El profeta Isaías también fue enérgico como Amós. Su misión profética estuvo entre el 740 y el 701 antes de Cristo, y dijo a los reyes y a los responsables de hacer justicia lo que Dios quería para el pueblo. Y te voy a pedir, por favor, si puedes leer Isaías 28 del 14 al 17. Isaías capítulo 28. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Vamos por partes. Le habla a los que gobernaban y que los trató de burladores. Tengamos en cuenta, aquí el objeto de esta palabra profética eran los que gobernaban, que eran burladores. Sigue, por favor.
Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Has visto? Parece que dice, han hecho pacto. O sea, muchas veces en los poderes hay pactos basados en mentiras y esos se escudan en esos pactos y en esas mentiras. Y nos quieren hacer creer mentiras. Yo sé, siempre, a ver, algunos que nos miran o nos oyen permanentemente me habrán escuchado a mí decir y denunciar no solamente al actual presidente de España, que ha mentido, y no es un hecho, es un hecho comprobado y comprobable a través de toda la hemeroteca. Ha mentido, miente, es su problema. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer esas mentiras. Y con esas mentiras se quieren parapetar. No. Pero cuidado, nadie se confunda. No es que yo me quedo... nadie se confunda pensando que, bueno, yo voy en contra de este gobierno porque estoy a favor del otro partido político. No, porque el otro, el anterior presidente, Mariano Rajoy, también nos mintió. Nos mintió. Cuando dijo que iba a derogar la ley del aborto que había implantado el presidente Zapatero. Nos mintió asquerosamente. Entonces, la mentira es algo que envilece y que está mal. Entonces, denunciamos la mentira y a los mentirosos, sean de donde sean. Sean de donde sean. Y los que ejercen la mentira y piensan que se pueden escudar detrás de las mentiras, porque aquí dice que se pueden parapetar, no podrán. Cuando venga el turbión, cuando venga el azote, cuando venga lo que ha de venir, la verdadera justicia que viene de lo alto, piensa que se podrán parapetar detrás de sus mentiras, se podrán escudar detrás de sus mentiras. Eso es lo que quiere decir. Así es. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Está hablando de esa piedra angular, está hablando de Jesucristo. Y está hablando de su verdad, la verdad de Jesucristo. Y continúa. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. ¿Qué es el cordel y el nivel? El cordel es la plomada. Sí, la plomada. Y el nivel, o sea, que es lo que dictamina cuando algo está recto en forma horizontal y en forma vertical. Vertical, sí. Entonces, el Señor dice que con Jesucristo iba a ajustar verdaderamente la justicia, lo que es recto, lo que es correcto. Entonces, aquellos que dicen, por ejemplo, no, esa es tu verdad, eso es subjetivo, lo que el Señor, el Evangelio de Jesucristo no es subjetivo, es objetivo, y ese Evangelio es verdad, y a todos juzgará según ese Evangelio objetivo, recto, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Interesante. Sigue, por favor. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El escondrijo. O sea que no se podrán esconder detrás de la mentira, porque cuando el Señor Jesucristo saca todo a luz, saca la verdad, quedaremos desnudos de toda mentira. Así y es. todo mentiroso quedará desnudo. Al descubierto. Al descubierto. Sí. Y toda mentira. No piensen que con componendas políticas, no piensen que con los poderes económicos detrás sustentando, que podrán cambiar las leyes, pero lo que es verdad, y lo que es mentira, y seguirá siendo verdad y mentira por los siglos de los siglos, porque lo ajustó el Señor.
a través de Jesucristo, con su palabra, con su evangelio. Ahí tenemos lo que objetivamente es mentira y lo que objetivamente es verdad. Y todo juicio vendrá según ese parámetro de verdad. Sí. Hay algunos que podrán decir, no, pero eso, y quién sabe, según la cultura, no. En el corazón de todos hay algo que se llama conciencia, y en la conciencia se sabe cuando uno está mintiendo o cuando uno está diciendo la verdad. Se sabe. Hay un momento donde la conciencia se cauteriza. Es verdad, no lo voy a negar, pero en sí se sabe que hay algunos que no quieran y que se quieran convertir en mitómanos. El mitómano es aquel que se cree sus propias mentiras. Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y lo más lindo, que quiere engañar a los demás. Y nosotros, hijos de Dios, siervos de Dios, no podemos ni dejarnos engañar, ni participar con el engañador. De hecho, habla de los pecados y dice, con ellos ni comáis. Sí. Ni comáis. Una cosa es llegarse a los pecadores para amarlos y bendecirlos, y otra cosa es ser condescendiente con los pecadores. Participar de la mentira. Participar de sus mentiras. Entonces, vamos a seguir con otro profeta, el profeta Miqueas, que también él estaba indignado con las injusticias sociales, los cultos falsos, las corrupciones imperantes. Le preocupaba la corrupción. Mira, vamos a leer este versículo bíblico y me vas a decir si no se parece al telediario de cualquiera de estos días. Uh-huh. Entonces, te voy a pedir que leas Miqueas capítulo 2, versículos 1 al 3, por favor. Miqueas capítulo 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¡Wow! Pues mucha similitud. Mucha similitud, ¿no? Es como abrir un periódico y decir, claro, porque hoy en día vemos las leyes inicuas. Iniquidad significa torcido. Y aquí, para que nos demos cuenta, cuando dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. La iniquidad y el mal son sinónimos. Sí. Entonces... Y es planeado, ¿verdad? Exacto. Habla de una forma poética, habla de cómo se planea el mal y cómo el mal se ejecuta porque tienen el poder. Que tengas el poder no significa que ese poder te dé la capacidad o te dé para hacer lo que quieras. Tienes una responsabilidad. Cualquier esfera de poder implica responsabilidad. Y de cada esfera de poder que tengamos, tendremos que dar cuentas a Dios. Sí. Porque la Biblia dice, toda autoridad fue puesta por Dios para bendición o para juicio. Entonces, cuando Dios permite que una autoridad esté en algún sitio por algún motivo, esa autoridad, sea espiritual, sea política, sea judicial, sea económica, sea en el hogar, cualquier tipo de autoridad, de esa autoridad tendrás que rendir cuentas delante de Dios. Sí. Y que tengas autoridad no significa que tengas impunidad para hacer lo que te viene en gana. Eso lo hacen los totalitarios. Entonces, hay veces que hay gente que tiene autoridad y se piensa que porque llegó, aún por elecciones, a un sitio de autoridad, cada vez esa autoridad lo va embriagando de tal manera que va perdiendo el concepto de responsabilidad y se va creyendo, es un mal
es un mal que le sucedió a todos desde la antigüedad, que cuanto más autoridad, más embriagado y pagado de sí mismo, ensoberbecido, porque la autoridad puede embriagar de tal manera que la soberbia, la altivez, el orgullo, ganen el corazón del que tiene autoridad y comienza a creerse que tiene impunidad para hacer lo que le dé la gana. Y entonces, ¡ay!, dice el Señor, de los que piensan iniquidad y maquinan el mal, y porque tienen autoridad y porque tienen el poder, lo ejecutan. Terrible. ¡Ay!, dice el Señor. Recordemos, cuando dice ¡ay!, es que Te estoy viendo. te estoy viendo, estás en el punto de mira. Eso significa. ¡Ay! Entonces, y comienza a dar algunas cosas de que esa iniquidad habla de codicia. La codicia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí. Entonces, ¿cómo se codicia? Hay gente que codicia el poder, hay gente que codicia las riquezas, hay gente que codicia los bienes de otro, hay gente, la codicia y la envidia. Sí. La codicia y la envidia. Hay de aquellos que codician las heredades porque las roban, roban las casas, las toman, oprimen al prójimo y a su casa. Entonces Dios está airado y en contra de ese tipo de cosas. De aquellos que tienen el poder para hacerlo y de las leyes injustas, porque el que tiene poder para hacerlo, habla también el que tiene el poder para parapetarse detrás de leyes mentirosas para poder hacerlo. Pensando que le va a durar mucho tiempo. Exacto. Y tarde o temprano viene la justicia de Dios. Tarde o temprano viene la justicia de Dios. Exacto. Entonces, aquí estamos viendo cómo los profetas denunciaban lo que otros no denunciaban. Es el común denominador de los profetas, ¿verdad? Sí, la gente le tiene miedo al poder, sea poder político, poder religioso, poder económico, le tiene miedo al poder pero el profeta, el verdadero profeta, es un hombre que no le tiene miedo, no porque es súper valiente, no es un Superman, pero es un hombre enviado por Dios, como Jeremías. Jeremías le decían el profeta llorón, porque a Jeremías, por decir la verdad, y él lloraba delante de Dios porque no quería, porque decía, no me escuchan. Es más, lo metieron en una cisterna, lo colgaron con una soga debajo de los brazos y lo pusieron en una cisterna y estuvo ahí enterrado y con barro durante tiempo, porque no lo querían escuchar. Sí. A un verdadero profeta no lo quieren escuchar. Es molesto. Es molesto. Es molesto. Es verdad. Entonces, Jeremías actuaba de esa manera y decía, le hablaba con Dios y que no quería ir. Y Dios le decía, vete, habla lo que yo te digo, escuchen o dejen de escuchar. Aunque no te presten atención, aunque no quieras prestar atención a esto, a quien llegue este audio o este vídeo y no quieras prestar atención, no importa. La palabra ya llegó a ti y ya sabes que si haces lo incorrecto, si cometes injusticia, Dios ya te ha visto y está esperando de ti que te arrepientas. Si no, no podrás esconderte de Él bajo ningún punto de vista, ni detrás de tus mentiras, ni detrás del poder económico, ni detrás del poder político, ni detrás de leyes fraudulentas. No podrás esconderte. Un día tendrás que rendir cuenta delante del Creador. Amén. Así es. Vamos con con Isaías de nuevo. Isaías capítulo 10, versículo 1 al 3. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo,
para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¡Wow! Qué tremendo. ¡Qué tremendo!, ¿no? El ay del Señor para aquellos que dictan leyes injustas. ¿Se habrá dictado últimamente? Nosotros vivimos en España, pero en España o en tu país, ¿se habrá dictado últimamente alguna ley injusta que pervierte el derecho? Por ejemplo, esas leyes que le quitan el derecho a los padres, sobre cómo criar a los padres. ¿Son leyes injustas, sí o no? ¿Qué piensas, Adolfo? Totalmente injustas. Totalmente injustas, ¿no? No van de acuerdo con lo que tú decías antes, que es la plomada de la palabra, ¿verdad? La justicia de Dios. Y sin embargo dictan leyes injustas para pervertir. Y lo que hasta hace poco las mismas leyes decían que era una perversión y era tipificado como delito de perversión sexual sobre menores, de perversión de menores, hoy en día han dictado leyes a favor de eso. Y se van a parapetar en qué derechos o qué cosas delante de Dios. Dios dice, ¡ay! ¡Ay! De tal manera que dice, ¿qué haréis en el día de castigo? ¿Dónde se van a esconder? ¿Dónde te vas a esconder? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? O sea, ya Dios está pensando y está diciendo, porque el profeta hablaba lo que Dios le decía. Entonces Dios le decía, ¿dónde se van a esconder el día que tengan que venir? ¿Detrás de qué? ¿De qué derecho o de qué ideología te vas a esconder el día que tengas que rendir cuenta delante de Dios? ¿Y por qué hablas del día? Porque llegará el día. Llegará el día. Entonces, la cuestión es recordar que Dios, con este tipo de advertencias, lo que quería provocar era el arrepentimiento. Y en estos momentos lo que Dios quiere provocar es el arrepentimiento. Y que nosotros como hijos de Dios, tú, yo, tú eres pastor, los que nos están viendo, que tal como no vamos a leer ningún otro versículo más y lo vamos a dejar para la semana que viene, los que están livianamente están tomando el ministerio de ser vocero de Dios, estamos para a la congregación advertirla en cuanto a la idolatría, en cuanto al pecado, en cuanto a lo malo, y enderezarla y encaminarla hacia lo bueno. Pero con respecto al mundo, los profetas hablaban sobre las leyes injustas, hablaban sobre las injusticias. La semana que viene hablaremos también del poder, no solamente político, sino económico. Hay unas profecías de Isaías que veremos la semana que viene que habla sobre el poder económico. Entonces, sobre los que vemos que la Biblia habla sobre los que oprimen a los pobres. Cuando habla de la viuda y el huérfano, está significando la Biblia a los más débiles y desfavorecidos y débiles de la sociedad. ¿Por qué? En aquella época no había leyes sociales, seguridad social, no había un Estado, no había nada. Entonces eran los más débiles, significaban los más débiles porque no tenían quien responda por ellos, quien los ayude. Sí. Entonces... los más vulnerables, ¿verdad? Los más vulnerables. Y aquí está hablando precisamente que los profetas le hablaban a los poderosos porque había gente que ejercía su poder y lo ejercía con justicia. De hecho, la Biblia habla de Naamán, el
el general sirio, Naamán, que era un hombre temeroso de Dios. Dentro de lo que él era, un general, un hombre con poder, sin embargo él tenía una lepra y su criada le habló porque era un hombre de corazón, que tenía... No vamos a generalizar, ¿sabes que hay gente que dice, no, Jesucristo era comunista? Porque no, Jesucristo no era ni comunista, ni de izquierda, ni de derecha, ni medio pensionista. Jesucristo vino a traer el reino de los cielos y su justicia. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ir detrás de determinada bandera de izquierda o derecha. La bandera que nos debe guiar a nosotros y la que debemos seguir es la bandera del Señor Jesús, del Rey de Reyes y del Señor Jesús. Entonces, debemos denunciar. Y si es el partido político que tú votaste, no puedes callarte. Si te callas con una injusticia, eres cómplice. Te sientes defraudado porque han hecho algo que no estaba dentro de lo que tú pensabas, bien. Pero si tú lo vuelves a apoyar, ya eres cómplice. Y si no hablas, si no denuncias, eres cómplice. ¿Qué clase de profeta eres? Que consiente lo malo, ¿verdad? Que consientes lo malo. Entonces, esto es denuncia hacia los demás, pero también es una reflexión hacia los siervos de Dios, que debemos hacerla, porque Dios nos pedirá cuenta. Y si no, veamos lo que dice sobre el deber del atalaya. Sí. ¿No? El atalaya era el que tenía que avisar acerca de la muerte que venía, y si avisaba, él libraba su alma porque ya había dado la voz de alerta. Pero si no avisaba, la sangre de los inocentes caería sobre él por no haber dado la voz de alerta. Sí. Entonces la función que tenemos como voceros de Dios también es dar la voz de alerta sobre lo bueno y sobre lo malo. Tocar trompeta, ¿verdad? Tocar trompeta. Y ser sal. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para salar, ¿qué dice la Biblia? Es pisoteada. Es pisoteada. Hay muchos que dicen, sí, pero los profetas vivieron persecuciones. Sí, pero si tú eres una sal que perdió su capacidad de ser salada, serás pisoteada y no habrás vivido para aquello para lo cual Dios te ha llamado. Amén. Son las cosas que bueno, seguiremos la próxima semana con algunas profecías más y también veremos, no sé si la semana próxima nos dará tiempo, porque lo que estoy haciendo es resumiendo conceptos proféticos, porque hay profecías que se repiten con respecto a las mismas injusticias, entonces trato de no repetirlas, sino mostrar aquellas que verdaderamente va mostrando diferente tipo de males y cosas que hoy también se repiten y que se vieron en el Antiguo Testamento. Así es. Para que nosotros aprendamos y vemos cómo piensa Dios. Porque las profecías, recordemos, nos muestran cómo piensa Dios, qué quiere Dios y qué está en contra de Dios. Sí, y la Biblia también habla hay un versículo que habla acerca del Dios invisible, que se hace visible a través de la palabra, ¿verdad? A través de esa profecía, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, nos dirige. Y es interesante lo que estabas comentando antes de las injusticias, de cómo no podemos callarnos, no podemos callar y hacernos la vista gorda, como dicen, ¿verdad? De lo que está pasando y